así como los rabinos tienen sus leyes, bueno, sus, ¿cómo se llama? Preceptos rabínicos, sería que también nosotros, bueno, los líderes no ágidas también van a ser preceptos para nosotros. Esa es una pregunta. Sí y no, porque acá existe un concepto, y es muy buena pregunta, porque acá Okay. existe un concepto que lo mencioné de forma tangencial, que es el de Hindus Dat, que no se puede crear una nueva religión. Esto lo menciona Maimónides. No se puede crear una religión, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, lo que se hace es que, a propósito, el movimiento no es una religión, es personas que quieren cumplir las leyes no ágidas, ¿sí? Pero en el sentido de que cómo se va a estructurar una sociedad en base a las leyes no ágidas, eso es eventualmente a partir de los sabios de las naciones, es decir, los no ágidas. Pero hay cuestiones que son las relativas a cómo se manifiesta la Torah, cómo se percibe los valores, ¿sabes? Como el trasfondo detrás de esas leyes. Eso eventualmente no es algo que se llegue a la conclusión así de fácil. Por eso es que está la Torah y nosotros la estudiamos. O sea, nosotros vamos a la Torah. No es que, o sea, nosotros tenemos que adaptar nuestra vida a la Torah y no al revés. No la tomemos la Torah y a ver qué nos inventamos con esto. Es al revés, nosotros nos adaptamos a ella. Entonces acá es esta combinación que por eso les dice que las dos posturas, Maimónides, Nachmanides, es esto mismo, esta misma cuestión. Eh, Preguntas como, ¿quién dijo que el semáforo, cuando tú manejas, tiene que tener tres colores? ¿Quién dijo eso? Que una ley de tránsito, no, eso es quizás un ejemplo extraño, pero son preguntas que quizás detrás hay un valor, hay valores detrás, ¿sí? O por ejemplo, no sé, ¿quién dijo que se debe hacer este material de construcción para pavimentar en una carretera y no otro? Quizás este material, por ser barato, haga agujeros y luego haya un accidente porque hubo un agujero. Y eso es el precepto de matar. Una persona por ahorrarse mató. Entonces, no, hay que hacer con materiales adecuados, etcétera. Y son preguntas que son la acción y la forma en cómo se hace, cómo se estipula para el arquitecto, quien, no sé quién es el que define la pavimentación, pero el ingeniero de vías, digamos. Él recibe un manual con las instrucciones de cuáles son los materiales, de cómo se hace, pero este espíritu de cómo se hace y que inspira a que se hagan las leyes está en la Torá. La Torá es la que nos da esa forma de cómo se manifiestan las leyes. Esa es como la idea y solo pues estudiada, perdón, por medio de los rabinos. Entonces, en ese sentido, es donde está esta dualidad de que la idea eventualmente viene de la Torá, es traspasada, pero la aplicación, la forma, la gestión viene de los no ágidas. Es como la forma. Muchas Muchas gracias, gracias. gracias, Jacob. Bueno, Andreu, adelante, tienes el micro abierto. Muchas gracias. Buenas noches, Jacob. Bueno, más bien por allá, por aquí es todavía buenos días, tardes. Bueno, mi pregunta es en relación al tema principal de la reunión. ¿Existe algún riesgo en que, por decir, va a haber comunidades de Bene Noa? ¿Existe algún riesgo que esas comunidades, tratando de limpiar y purificar las tradiciones de las naciones, existe el riesgo de que puedan convertirse en algo, no sé, monótono, que sea nuevamente religioso, como por ejemplo el cristianismo, ya que se está acostumbrado a reunirse, a cantar, a alabar y a dar el sermón, y eso se vuelve algo monótono, se vuelve algo como muy tradicional? ¿Existe algún riesgo de que, como Bene y Noah, pueda pasar eso? 100%, y de hecho, eso también en esta entrevista que hablé con Irving Gattel, se los recomiendo. Él mencionaba un fenómeno sociológico que es que las comunidades de Bnei Noach, como se empiezan a formar, el único esquema que tenían en cuenta, tenían presente hasta la fecha, es el esquema de la iglesia. Comunidad equivale a iglesia. No hay otra, ¿sí? No es, en el judaísmo del mismo modo. Para mí, yo en verdad no sé cómo funciona la iglesia, yo sé cómo funciona la sinagoga, una comunidad judía. Sé cómo funciona el kashrut, la shechitá, todo eso con la mikve, todas estas ideas. Y supongo que una iglesia también tendrá sus modelos. ¿Y qué pasa? Y esto lo dijo Irving, que él pues
él lo entenderá mucho más que yo, pero solo voy a citar que como vienen líderes, Bnei Noach, que eran líderes en iglesias o personas que llegan a conclusiones y salen de ese modelo, y cuando quieren crear un nuevo modelo, como su experiencia, la que tienen, es ese modelo, entonces aquí es donde en la praxis, en la práctica, muy posiblemente caiga en la idea de que se cree una iglesia noágida, llamémoslo así, ¿sí? Iglesias como congregación a propósito. Una iglesia noágida. Y eso es algo que, entre comillas, hay que evitar. ¿Sí? Yo no digo que sea malo, si se enfoque de una forma correcta, quizás no sea tan malo, pero el problema es que eso yo creo que puede detonar a que sea una religión más. Y nuevamente, el objetivo de crear comunidades noágidas no es hacer culto y cantemos y hagamos un concierto. Gracias, Noé, por darnos las leyes. No, el objetivo de las comunidades noágidas, como Luis lo mencionó, es transformar a la humanidad, hacer acción social, acción política, acción cultural, transformar. Que eso trasciende por lejos, o por lo menos a la idea que yo tengo de lo que es una estructura religiosa. Pero 100% cabe lo que tú dices, y especialmente por la idea de que, ok, el ser humano tiene la necesidad de tener una manifestación espiritual, todos. Y antes las personas en verdad iban a una iglesia y ya no. Entonces, ¿qué hacemos en verdad? Qué extraño que de la noche a la mañana no puedo levantar las manos y decir alabado sea el Señor. ¿Cómo entonces hago eso como una ágida? ¿Sí? Y lo digo como si me pusieran los zapatos de una ágida, ¿sí? Pero, ¿cómo se hace esto entonces? Entonces, acá es donde yo escuché una postura del Rav Yaakov Nagan, buenísima, que él dice, y esto es algo muy extraño, pero yo no sé ni siquiera cómo es realista, pero supongamos, un musulmán sufí, yo que soy un musulmán, ¿cómo rezan? ¿Sí? Esta es una de las críticas al movimiento noágida. ¿Cómo rezarán los noágidas? Preguntan, ¿sí? ¿Cómo rezarán los noágidas? ¿Cómo le vas a decir a un musulmán sufí que deje de rezar 5 veces al día para que solo deje de comerse un animal mientras está vivo? ¿Cómo? ¿Cómo vas a rebajarlo, entre comillas? No, lo que vas a hacer es tomar su modelo y elevarlo. Esa es una de las posturas que escuché, que tú tomas el modelo que tienes y lo vuelves monoteísta. Es algo parecido a lo que habíamos hablado del Día de los Muertos, etc. Entonces, el sufí, el hecho de que su manifestación cultural y religiosa desde hace ya 1400 años sea arrodillarse y poner la cabeza en el piso y luego mirar así y ya está. Eso no significa que no se pueda volver a una manifestación no ágida. No significa. De hecho, el Islam es monoteísta de acuerdo a la mayoría de las opiniones. En cuanto a temas como tú lo mencionas de, ok, la parte ritual, etcétera, quién sabe, pero acá es donde nuevamente se puede caer muy fácil en crear una religión, pero eventualmente es una pregunta que se va a hacer, ya se hizo por ti, Andrew, pero eventualmente la segunda la generación que viene van a tener esto mucho más claro de cómo se hace una manifestación espiritual sin caer en Hiddush Dat. Estoy seguro que se va a llegar a eso. Yo creo que una forma no inteligente de hacerlo es pretender judaizar, que el hecho de que empezara, bueno, leamos los salmos. Sí, los salmos son muy importantes, están en el Tanaj, nos dan una visión, pero los salmos al fin de cuentas como que son un libro hebreo, pero entonces, ¿cuál es la inspiración del Noágida? Quizás el Noágida tiene que leer en su propio idioma, quizás, ¿si me entiendes? No, bueno, digamos, celebremos Pesaj, pero ¿quién dijo que celebrar Pesaj va a satisfacer la necesidad del Noágida? ¿Quién dijo? Entonces, acá, esta es una de las preguntas, Andrew, te lo admito, de las más difíciles de esta generación, y es ¿cómo hacer que un noágida sea monoteísta sin caer en una nueva religión? ¿Cómo hacer que se pueda hacer un movimiento noágida sin caer en una religión? Esta es de las preguntas que todos nos estamos haciendo en Israel y no va a pasar. Jacob, muchísimas gracias. No sé si tengas tiempo para más preguntas. Ya La nos verdad, llevamos 1:10. Sí, y debo salir. Perfecto. Te agradezco mucho. Les pido a las personas que se quedaron ahí con los temas, con las preguntas, si nos las hacen llegar,
con Rosy o con Rivka el chat y pues se las hacemos llegar a Jacob. Jacob, muchísimas gracias, te agradezco mucho. Muchos de los que estamos aquí, de los que están aquí, llegaron a al movimiento Bnei Noach, llegaron gracias a tu trabajo, a tu mérito. Es increíble, de verdad. Yo me sorprendí la cantidad de gente que me quería estar aquí en esta plática. Fuimos un poquito precavidos, pero increíble. Gracias, Jacob, que el Eterno te bendiga, que te siga dando Torah, paciencia para nosotros y mucho, mucho, mucho de lo bueno y de lo mejor para tu casa y tu familia. Te agradezco mucho este tiempo y espero que no sea la primera y la última, sino que sean muchas, Jacob. Te agradezco mucho. Amén. Gracias a ustedes por invitar y por las palabras. Y si es la primera vez, mando la última. Queremos más pláticas si se puede. Muchas Gracias, Jacob. Gracias. Gracias, Brit.